الأموات ووطئ الموت بالموت وهب الحياة للذين في القبور. Hoy, en ambas lecturas que hemos escuchado, San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles y San Marco en su Evangelio hablan directamente del servicio y las virtudes. San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice, después de una reunión que hicieron los apóstoles, mandaron a buscar, así dice el versículo literalmente, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A qué se refiere eso y en dónde se refleja en nuestra vida aquí? Muchas veces nosotros pensamos que sí, a mí me gusta servir en la iglesia, en la sociedad, me gusta dar apoyo a los pobres, pero la iglesia insiste que las personas que sirven deben estar de buena fama, y gracias a Dios todos la tenemos, pero llenos del Espíritu Santo y de toda sabiduría. A veces nosotros corremos al servicio sin pensar que el servicio es un trabajo espiritual, eso no es un trabajo social. Cuando nosotros, como miembros de la iglesia, empezamos a servir, es porque vemos en el otro imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, San Marco habla de unas obras que hicieron unas personas que no eran tan espirituales como nosotros los vemos, pero cuando los vemos superficialmente. Pero cuando nos profundizamos, nos da cuenta que por supuesto que eran muy espirituales. Menciona San Marco a José de Arimatea y a Nicodimo, el que era el discípulo nocturno que venía a hablar con Jesús en la noche porque tenía miedo, porque él también, al igual a San José, eran personas consideradas en el senderín, personas de muy buena calificación en la sociedad judía en aquel momento. Y sabían que en caso de que se iba a descubrir que ellos están ayudando a Jesús, que a lo mejor que iban a perder ese puesto, esta posición o ese puesto en la sociedad. Vamos a pensar, si nuestro servicio puede sacrificar a nuestras cualidades en la sociedad, ¿seguimos en ellos? ¿Seguimos en este servicio o lo abandonamos? José, dice el Evangelio, dice que se acercó a Pilato audazmente porque él sabía qué está sacrificando en ese momento, pero lo sacrificaba y aceptaba hacerlo para servir, para tener el reino de Dios. Las miróforas. En cada evangelio se mencionan otras personas. Lo seguro es, según la tradición, que María, la Virgen, estaba presente.
aunque no la menciona, porque si la va a mencionar el evangelista, cualquier evangelista, si la va a mencionar, la gente va a pensar, ajá, esa es la madre de Jesús y él está como, bueno, ustedes saben, que lo está diciendo para alabar a la Virgen, a la madre de Jesús. Por eso los evangelistas, según la tradición, los evangelistas no la mencionan en persona, pero se sabe que ella estaba presente. Pero esas mujeres, vamos a pensar en la mentalidad de aquellos tiempos, no ahora, con tanta seguridad y con tantas cosas fáciles que podemos hacer en la vida. Esas mujeres salían, y dice también San Marcos literalmente, dice muy de madrugada, habían comprado aromas para embalsamar al condenado de muerte. Vamos a imaginar que quién de nosotros se atreve a visitar a un prisionero condenado de muerte, que todo el mundo lo odia, todo el mundo lo ve como es una persona, bueno, no sé, muy rechazada de la sociedad, y yo voy a visitarlo en la cárcel? Peor todavía, lo voy a visitar en su sepulcro para embalsamarlo y darle los honores que se dan a los muertos. Ese servicio también se sacrificaba hasta la vida de las mirróforas, pero aceptaban porque amaban. El servicio lo que exige primeramente es el amor. Cuando yo quiero servir a mi prójimo, a mi hermano, lo tengo que hacer con amor, no a cambio, apariencia, una gloria vana, mundana, sino, como dice el Señor, lo que hace tu izquierda, que no lo sepa tu derecha. Ese es el servicio verdadero. Esteban, uno de los 7 diáconos que eligió la iglesia, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice también la lectura que escuchamos hoy, dice que repite esa frase y dice que era una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y saben qué pagó Esteban por ser una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría? A Esteban lo apedrearon. Pagó su vida a cambio de su servicio. Si escuchamos bien o si leemos bien la lectura del día de hoy, sabemos que los apóstoles lo eligieron a él con los otros 6 para servir a los demás. Y él solamente por conocer a Jesús como Dios, lo apedrearon. Si nos ponemos a leer bien el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos ese sacrificio que hizo San Esteban, que lo llama la iglesia el primero entre los mártires. Fue el primer mártir en el cristianismo que eligió por su propia voluntad morir por Jesucristo para no negarlo. Hay un punto para concluir que quiero mencionar, que el Evangelio del día de hoy menciona y insiste a mencionar los días. Dice que en el 6º día, dice el Evangelio literalmente de San Marcos, dice en algún lugar que era el día de la preparación, lo llaman Paraskeví.
que era, estamos hablando del día viernes, cuando Jesús murió y como que era el día de la preparación, por eso mismo no querían que se quede en la cruz. Y por eso José de Arimatea lo retiró de la cruz y lo llevó a enterrar. Y también después menciona San Marco que fue en el primer día de la semana, en el séptimo día, compraron aromas para embalsamarlo. Y cuando fueron, normalmente nosotros decimos el primer día de la semana, que es el domingo, según el calendario o la agenda judía, iba a ser el primer día de la semana, que es, si hablamos de semanas, el primer día es domingo, entonces el día domingo de la semana siguiente es domingo. Para la iglesia lo llamamos el día octavo. Allí, el día viernes fue el día en el libro de Génesis cuando el Señor creó al hombre y con su muerte empezó la nueva creación. En el día octavo empezó la vida eterna. El día octavo, que es el primer día de la semana, que es el domingo. Por eso nosotros honramos el domingo y venimos a la iglesia los domingos, tal cual como hicieron las mirróforas, llevando, dice San Gregorio Magno, dice que las mirróforas venían de madrugada cuando salía el sol, llevando sus virtudes. Este es nuestro llamado a nosotros, llevar nuestras virtudes el domingo de la mañana y todos los domingos en la mañana, venir a la iglesia, al sepulcro del Señor, para observarlo resucitado. Amén. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب يا جميع المؤمنين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب